docente Maribel Roxani y público en general tengan un buen día. El grupo 6 hoy en día conformado por Jessica Lourdes Navarro Reategui, Lady Diana Oxa Paniguara, Kelvin Quintana Enciso, Ivonne Luz Quispe Checori y Nidia Natalie Quispe Gutiérrez. Vamos a explicar sobre los ámbitos que interfieren en la etapa de la adolescencia, que son tres. Como subtítulo cogimos los incomprendidos. ¿Por qué? Porque hoy en día la generación adolescente sienten que sus padres y su entorno social no los entienden, entonces se sienten incomprendibles en esta sociedad. Los ámbitos físicos. La Organización Mundial de la Salud menciona de que lo del inicio de estos cambios se dan en la pubertad y se prolongan hasta culminar la adolescencia. Pues si bien es cierto, estos cambios vienen acompañados de estas dos hormonas que vienen a ser el estrógeno y la testosterona. En el caso del estrógeno, se da en las mujeres y es la hormona femenina, la cual despierta el deseo sexual y la ovulación y también aparece la primera menstruación. Y la otra hormona, que es la progesterona, es la hormona protectora de la gestación. Ahora nos pasamos a la testosterona, que es la hormona masculina, la cual también da inicio al desarrollo de los testículos, el crecimiento del pene, en este caso en los varones. Ahora, los cambios físicos muy notorios que se dan en la adolescencia sería la piel se vuelve más grasosa, según también a las hormonas se da el desarrollo del acné, la voz también se engruesa en los varones, en las señoritas se adelgaza la voz, tenemos el ensanchamiento de la espalda en los varones, el crecimiento del vello axilar en ambos sexos, tenemos el crecimiento del vello púbico, que también se da en ambos sexos, en las damas se da el crecimiento de las mamas y en ambos sexos aumenta lo que es la masa corporal y el endurecimiento de los huesos. Ok, nos basamos ahora en los ámbitos cognitivos. Según Sánchez, en el año 2019, se entendía que el adolescente puede plantear sus creencias, hipótesis con el razonamiento inductivo y deductivo. Veamos qué es el inductivo en el adolescente. Es donde utiliza sus opiniones particulares para llegar a una conclusión general. Y en el deductivo, en el adolescente, usando sus principios ya establecidos, o sea, ya escritos, para llegar a una conclusión específica. En las operaciones formales, según el enfoque piagetiano, son estrategias cognitivas que el adolescente formula en base a pruebas para realizar conclusiones ante lo que ve, ante lo que observa y argumentar en base a sus propias ideas. En esta etapa cognitiva, el adolescente se vuelve más crítico también y a su vez más reflexivo, con el fin de planear de una manera más realista ¿cómo se llama? Su futuro, ¿no? Empiezan a ver, ¿no? Cómo yo me veo de acá 3 años, 4 años, 5 años, qué he logrado durante esos años que ya han transcurrido, ¿no? También el adolescente realiza distintas actividades. Como resultado a esto, razona de manera concreta, ¿no? Empieza a cuestionarse el porqué de todas las cosas, ¿no? Mantiene una información muy curiosa, ¿no? De por qué pasa esto, cómo pasó, por qué, ¿no? También en esta etapa el adolescente será capaz de razonar con un pensamiento abstracto, ¿no? Y también mantener posiciones con una actitud crítica, que quiere decir que él tiene su propio argumento, ¿no? Ya sea para debatir, ¿no? Para cuestionar o para, no sé, para ver lo que pasa en la vida de las otras personas. También se comporta de manera autoeficiente y mantiene un mejor control de sus emociones, ¿no? Ya.
Ahora pasamos a los ámbitos psicosociales. A diferencia de los ámbitos físicos y ámbitos cognitivos, lo psicosocial, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquella relación que el individuo tiene con su entorno, con la sociedad. Este entorno no solo tiene que ser fuera de casa, también lo vive dentro de su hogar, al interactuar con sus familias, sus papás, sus hermanos u vecinos. Por ejemplo, según Hidalgo Vicario, en el 2014 menciona que los ámbitos psicosociales en la adolescencia se refiere a aquellos cambios en la forma en la que el adolescente se relaciona con los demás y de así a poco construye su identidad. Es en donde un adolescente emite la opción de tener modelos, o sea, ¿qué es un modelo? Es una imagen, un autor, un cantante, un profesor o su propio padre o madre, donde él ve que quiere ser igual que este, porque imagina sus ejemplares, sus actitudes y su forma de desarrollarse en la sociedad. Ya. Estos objetivos psicosociales, por ejemplo, ¿qué le van a ayudar al adolescente? ¿Le ayudan en qué? A conseguir o adquirir una independencia, una autonomía propia. También a la aceptación de su imagen corporal, al aceptarse tal y como es, o decir, digamos, porque hay en casos, pongámonos a pensar que algunos casos hay adolescentes con sobrepeso. Estos ven sus modelos y dicen, no, analizan de buena manera, oye, esto está mal, empiezo a comer saludable y hago ejercicios, pero no todos aquellos adolescentes en esta época piensan de esa misma manera. Entonces, hay aquellos que no aceptan su forma de vestir, no aceptan su índice corporal y todo ello, y también una baja autoestima. Otro, ¿en qué les ayuda estos objetivos psicosociales? También les ayuda a establecer relaciones con los amigos y así lograr su propia identidad. Por ejemplo, un adolescente actual no es mejor ni peor que el de las otras épocas. Es por eso que no se hacen las comparaciones. En los hogares, por ejemplo, los papás no pueden decir, en mi época no era así, en mi época nos daban con palo, en mi época nos pegaban. No, porque al hacer esa comparación, estamos creando un adolescente tímido, un adolescente sin propia autonomía, sin decidir. Muchos, por ejemplo, muchos adolescentes con problemas de salud son prevenibles y su atención no está adecuadamente organizada. Por eso es necesario prevenir todos aquellos factores de riesgo y potenciar los factores de protección o resiliencia. Es porque dirigirse a algún adolescente se tiene que tener el cuidado del qué se le está diciendo o el qué se le quiere llegar a informar, porque en este proceso muchos de ellos van a desarrollar su independencia, su autonomía y lo más importante es cómo se aceptan a sí mismos. Continuando con el desarrollo del sentido de identidad, ¿quién soy yo? Como decimos aquí, según Massa o Álvarez, el adolescente debe desarrollar su identidad del yo. Esto ayudará a definir su conciencia y quién es uno mismo y hacia dónde dirige, ya que el sentido de la identidad empieza en la adolescencia y persiste durante toda la vida. Esto quiere decir o se da cuando el adolescente sabe que no es un niño, pero no sabe también a qué se va a enfrentar en un futuro, qué será en un futuro, ¿no? Y es ahí cuando se encuentra el adolescente en un punto intermedio y también se encuentra en la búsqueda de su identidad. Entonces ahí nosotros vamos a ver dos puntos muy importantes. La primera es el autoestima del adolescente. Va a ser la aceptación del propio cuerpo y este será el eje de la autoestima, ¿no? Y la segunda es el ajuste de las demandas sociales. Esta va a ser muy importante en el contexto familiar, en el grupo de amigos, en el contexto sociocultural también. Dentro de ello nosotros vamos a ver la identidad sexual, es cuando el adolescente tendrá que aceptar los cambios sexuales que se den en él. La conducta sexual también es donde se ve el adolescente, ¿no? Cuando tiene parejas múltiples y ellos también están expuestos ahí a un riesgo sexual, ya sean infecciones de transmisión sexual, embarazos en adolescentes, todo ello. Entonces, para evitar eso, los padres deberán mantener una relación estrecha y cálida con el adolescente, ¿no? Vemos la conducta de riesgo también dentro de él. En la conducta de riesgo vamos a ver nosotros el consumo de drogas, las conductas antisociales, la depresión, suicidios que se da en adolescentes, ¿no? Y esto se puede dar a causa de las familias disfuncionales, cuando los padres no imponen una disciplina correcta. En conclusión, en la adolescencia se producen los cambios físicos
para lo cual no todos se desarrollan de la misma manera o al mismo tiempo exacto, porque se diferencian según el nivel de hormonas de cada adolescente. También podemos referir que el adolescente en esta etapa será capaz de razonar con un pensamiento abstracto y a su vez mantener una actitud crítica y reflexiva ante sus experiencias vividas, que si bien es cierto, los dejarán un aprendizaje. Gracias a todo lo anterior, podemos interpretar que la adolescencia es una etapa donde ocurren cambios como físicos, cognitivos y psicosociales, donde se evidencia la búsqueda y la consolidación de la identidad y el logro de la autonomía del adolescente. Esto sería en tanto toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.